Hola nuevamente, después de algún tiempo, tal vez un largo tiempo para algunos, hemos podido retomar con la serie titulada Cómo hacer una exégesis en el Antiguo Testamento. Quiero agradecer a un gran número de seguidores de toda Latinoamérica que para sorpresa mía han estado siguiendo y viendo estos videos, los videos de esta serie, y varios de ellos me han escrito, me han mandado mensajes personales o han dejado comentarios allí en alguno de mis videos pidiendo que pueda finalizar con el itinerario propuesto inicialmente. Así que cumpliendo con esta deuda vamos a iniciar este video acerca del paso número 5 del itinerario propuesto, al que vamos a denominar Historia de la Interpretación. ¿Están listos? Comencemos. Ya habíamos analizado en los diferentes videos de esta serie que ya están disponibles desde hace varios años aquí en mi canal de YouTube, los primeros 4 pasos del itinerario exegético: el análisis del texto, el análisis literario, el análisis lingüístico y la importancia del estudio del contexto bíblico de aquel pasaje que nos interesa estudiar. En esta oportunidad vamos a hablar del paso número 5, como hemos mencionado, lo denominamos historia de la interpretación. Vamos a decir que ya desde hace mucho tiempo en la academia o entre los estudiosos del área bíblica se han producido una gran cantidad de materiales en una metodología específica que, si bien es denominada de diversas maneras, de alguna manera apunta hacia las mismas cosas. Algunos denominan esto del alemán Wirkungsgeschichte, que podría traducirse como historia del impacto o historia de los efectos. Otros autores prefieren hablar de Nachleben, que sería más allá, ¿no? Lo que está más allá del texto. Y también podemos encontrar expresiones como historia de la recepción, historia de la interpretación, historia de la influencia o historia de las consecuencias. Si bien este vocabulario es diverso, en la mayoría de los casos se trata de expresiones intercambiables, ¿cierto? Aunque la elección de alguna de estas expresiones en particular a veces lo que hace es intentar enfatizar determinado aspecto específico de lo que es el abordaje que se propone, ¿cierto? Pero a grosso modo vale decir que estas expresiones son muy parecidas o se usan en un sentido muy similar. Bien. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos a decir que allá por mediados del siglo pasado comienza a darse como una reacción a modelos tradicionales o de aquellos días, lo que se va a denominar como la teoría de la recepción, ¿sí? Dentro de la hermenéutica y de la fenomenología. Se trata de una versión teórico-literaria de respuesta del lector que enfatiza la recepción o la interpretación de cada lector particular en hacer significado a un texto literario. Bien, la mayoría de los modelos vigentes para mediados del siglo pasado tenían un fuerte énfasis en la figura del autor y de la intención del autor, con algunas novedades en relación al texto y la intención del texto. Sin embargo, el lector era ciertamente un personaje olvidado del proceso hermenéutico y de la interpretación de un texto. Bien, luego de eso, de alguna manera, esto comienza a tomarse en los estudios bíblicos y comienza a ser aplicado a la Biblia de manera particular. Así que cuando hablamos de historia de la recepción aplicado al estudio de la Biblia, se trataría del estudio de cómo los textos bíblicos han cambiado con el tiempo en diferentes culturas y comunidades a través de la transmisión, traducción o lectura, recuento y reelaboración. En otras palabras, la historia de la recepción explora todas las diferentes formas en que las personas han recibido, apropiado y usado los textos bíblicos a lo largo de la historia. ¿Se entiende? Recepción, consecuencias, efecto, impacto, ¿verdad? Es decir, cómo el texto bíblico ha sido entendido, ha sido recibido
por las diferentes sociedades o comunidades a lo largo de la historia. Muchos de los trabajos que se publican actualmente en esta área se han centrado en la influencia del texto bíblico en la liturgia, la literatura universal, el arte visual, la música, la política, la arquitectura, entre otras áreas de la cultura humana. Por ejemplo, bueno, aquí hemos estado viendo varios detalles del relato de la Áqueda, como también está bien mencionado en el libro, que es el manual de ejemplificación de este curso. El relato de la Áqueda, ustedes ven allí una imagen, por ejemplo, la primera representación antigua conocida de este relato bíblico, ¿no? Entonces muchos analizan e interpretan en el arte, en la política, en la literatura, cómo fueron recibidos los textos. Existen algunos debates, por supuesto, dentro de esta metodología. Hay indudablemente varios desafíos. Uno de ellos es dónde se hace el corte entre la exégesis propiamente como se la conoce, centrada en el autor y en el texto, y dónde comenzaría la historia de la recepción, la historia de la interpretación. Bueno, esto es un acalorado debate en la actualidad. Están aquellos que proponen que debiera comenzar a estudiarse luego el siglo III después de Cristo, más o menos, donde se considera que está cerrado el periodo que podría denominarse como periodo bíblico. Sin embargo, otros prefieren ir más atrás y buscar ya la historia de la recepción en épocas o a lo largo del proceso antes de que el canon o los textos bíblicos se hayan definido completamente, según la visión tradicional, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál sería la utilidad de esta propuesta metodológica? La historia de la recepción puede ayudarnos a ver las conexiones entre las interpretaciones anteriores de los textos bíblicos y las lecturas posteriores, y puede explicar por qué la gente lo ha leído de millones de formas diferentes a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces, el foco de este abordaje, por decirlo así, está en cómo los textos fueron interpretados a lo largo de la historia y cómo impactaron la sociedad en determinado tiempo u época. Bueno, indudablemente esta propuesta es interesante, pero también necesita ser puesta en valor, necesita ser criticada también por algunas cuestiones o por algunas limitaciones que puede llegar a tener. Por un lado, el desafío al que se enfrenta la historia de la recepción es el de explorar la tradición sin reducir su significado a lo que las comunidades de fe creen que es importante. Obviamente cada comunidad va a resaltar ciertos elementos y el lector, condicionado por esos elementos, puede focalizarse solo en aquello que le interesa. Y también podemos caer en simplemente ofrecer antologías de interpretaciones históricas interesantes, curiosas, pero sin llegar a la nada, por decirlo así. Por otra parte, el estudio exhaustivo de la historia de la recepción de un texto suele ser muy amplio, pues en la mayoría de los casos estamos hablando de más de 2 milenios de historia y múltiples comunidades de fe y múltiples interpretaciones en ese periodo de tiempo tan extenso. Así que el estudioso obviamente va a tener numerosas limitaciones para poder hacer un trabajo realmente serio en esta materia. Ahora bien, también hay cuestiones metodológicas, ¿cierto? Porque un modelo hermenéutico que limite la referencia del texto bíblico al ámbito de la existencia humana, es decir, que ponga su foco solamente en el lector, termina por privar a la palabra de su poder de comunicar una revelación sobrenatural que es objetiva, que es verdadera y válida acerca de Dios, acerca de la realidad en total, del origen del mundo, de la historia y del futuro. Y por otra parte, el recuperar el papel del lector no debe implicar que ya no hay intención del autor o intención del texto y dejar en manos del lector todo el poder para determinar el significado de un texto. Es decir, no queremos la muerte del autor, ¿no? Sino que ambos puedan convivir.
Así que indudablemente tenemos que analizar las presuposiciones como todo de toda metodología, de todo abordaje. Sin embargo, tenemos que tener algunas consideraciones por las cuales algo de esta perspectiva nos puede resultar muy útil para poder cerrar el proceso de interpretación de un texto bíblico. Y entonces es necesario hacer algunos reconocimientos importantes de nuestra parte. En primer lugar, tenemos que partir de esta triada de autor, texto, lector. O sea, en todo proceso de comunicación estos elementos son muy importantes. Y cada uno de ellos participa de ese círculo, de ese proceso de comunicación. Obviamente que a lo largo de la historia, de la interpretación, el foco a veces se ha puesto en un lado, en otro y en otro, con énfasis a veces desmedidos, un poco extremistas en ciertas medidas. Pero no podemos negar que estos tres elementos son importantes en el proceso de la comunicación. Entonces, el lector es importante. Cuando nosotros hacemos exégesis, no estamos simplemente realizando una obra historiográfica, intentando encontrar, ¿verdad?, el marco histórico solamente en el que se produjo determinado hecho, narrativa o texto bíblico. Tampoco somos meramente hombres de la literatura que analiza, ¿verdad?, el texto a partir de su forma, de su significado, de la estructura, del sentido que propone, y dejando de lado, ¿verdad?, la experiencia del lector, que en definitiva es el que busca sentido en ese texto. Así que indudablemente los tres elementos son importantes y tenemos que pensar también en la figura del lector. Otra cosa importante también que tenemos que tener en cuenta a la hora de cerrar nuestro circuito hermenéutico de la comprensión de un determinado pasaje es que la Biblia es una herencia compartida. Es decir, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, no lo estamos haciendo de la nada y no lo estamos haciendo de manera aislada o en solitario. Porque la Biblia es un texto compartido por diferentes denominaciones, por diferentes credos y por diferentes religiones inclusive. Y a lo largo de la historia esto ha sido así y por lo tanto han habido una gran cantidad de intérpretes que han lidiado tal vez con los mismos problemas que nosotros estamos lidiando hoy. Entonces no podemos inventar de nuevo la pólvora, por decirlo así. Tenemos que aprender de nuestra historia, tenemos que aprender de los desafíos y de lo que se ha realizado con el correr del tiempo. Y también podemos acercarnos a eso de una manera crítica y de esto vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, en el itinerario exegético que nosotros hemos propuesto, podemos decir que tenemos dos instancias distintas con el objetivo de llevar el texto a la vida. Y cuando hablamos de la vida estamos hablando del presente, estamos hablando de nosotros. Los primeros 4 pasos exegéticos podríamos agruparlos en una sección denominada el texto en sí. Es decir, allí nosotros por medio del análisis del texto, el paso 1, por medio del análisis literario, por medio del análisis lingüístico y por el contexto bíblico, nos estamos centrando en el texto bíblico según sus características históricas, literarias y desde la perspectiva teológica que nos da el canon bíblico. Pero también es necesario que nosotros hagamos un paso a nuestra realidad y podamos interpretar cómo ese texto bíblico impacta sobre la vida actual. Entonces, como parte de la segunda sección de este itinerario exegético, los que serían los pasos 5 y 6, nosotros vamos a tratar de ver el texto en relación. Es decir, ahora ya hemos definido lo que el texto representa, la posible intencionalidad del autor, la intencionalidad del texto, ¿verdad? Hemos tratado de enmarcarlo eso a partir de las nociones de la historiografía y las otras herramientas que hemos presentado previamente. Y entonces ahora estamos en mejores condiciones de poder analizar la otra dimensión del texto que tiene que ver con el lector y que tiene que ver con nuestra vida hoy en día, ¿cierto? Así que estas dos instancias son muy importantes para poder cerrar el circuito. Si nosotros lo cerramos en el paso 4, de alguna manera estamos haciendo un trabajo incompleto. Así que en estos próximos videos que vamos a estar viendo vamos a tratar de cerrar el proceso por medio de esta sección, el texto en relación. Entonces,
Cuando ya hemos completado esa primera sección del texto en sí, a la luz del canon bíblico, a la luz de todo el marco que nosotros hemos de alguna manera presentado en los videos previos, nos resulta útil poder estudiar cómo el pasaje ha sido entendido a lo largo de los siglos. Esto quiere decir que necesitamos hacer un repaso de la historia de la interpretación, aprender de dicha historia y evaluarla. Por eso de alguna manera nosotros preferimos la designación historia de la interpretación más que de la recepción, porque en este caso lo que nos interesa en ese repaso de la historia no es solamente el impacto cultural o demás que ha tenido el texto, sino específicamente la cuestión de la interpretación del texto. Porque sobre eso de alguna manera gira todo el proceso de exégesis, ¿no? De poder entender el texto. Así que vamos a preferir esta designación aquí y vamos a utilizarla para un enfoque específico, ¿no? Que intentamos explicar aquí. Cito aquí al autor Fernando Canale cuando dice lo siguiente: la tradición es inevitable porque somos seres históricos. La tradición es la historia a la cual pertenecemos. De modo que hay una historia teológica buena que surge de la revelación divina en la Escritura y una tradición teológica mala, errónea, distorsionada, originada en la imaginación del hombre y de la filosofía. Es indudable que a lo largo de la historia los textos bíblicos fueron de alguna manera interpretados a la luz de diversas tradiciones y de toda índole. Por eso es que es necesario que nosotros podamos hacer una revisión de las tradiciones en relación al texto bíblico para ver qué es lo que hay de bueno en ella y qué es lo que se puede rescatar o no de aquellas tradiciones. En otras palabras, y vuelvo a citar aquí a este autor, cuando dice: obviamente no podemos tomar las enseñanzas tradicionales como fuentes autorizadas de teología. En cambio, deberíamos ocuparnos de la tradición en forma crítica para determinar si contribuye a la comprensión de la revelación bíblica a la luz de las Escrituras. Mientras respetamos la tradición y estamos dispuestos a aprender de ella, el principio de sola escritura con el cual trabajamos requiere que nos ocupemos en forma crítica de la tradición como una condición previa para usar conceptos de la tradición. Entonces, no podemos negar que existe una tradición, no podemos negar que de alguna manera el texto es un texto compartido, que es un texto que es interpretado, que es desarrollado, que es aplicado a la vida y a las diferentes circunstancias de la vida. Pero nosotros, a partir del estudio del propio texto bíblico y bajo el principio de la sola escritura, tenemos que analizar esa tradición, ¿verdad?, de una manera crítica, para entonces ver cuándo esa tradición de alguna manera concuerda con lo que el propio texto bíblico también señaló en su momento. Obviamente que esto que estoy diciendo es sumamente complejo de llevar a la práctica y de alguna manera hay diversas discusiones que se podrían abrir sobre este tema. Pero vamos a avanzar de todos modos en la propuesta concreta que queremos hacer, ¿cierto? Creo que tras un meticuloso estudio exegético del texto, ya estamos en condiciones de poder repasar y revisar de manera crítica de la tradición. Es decir, no podemos hacerlo a la inversa. No podemos a partir de la tradición ir al texto bíblico. Necesitamos primero ir al texto bíblico para luego pasar a la tradición y poder revisarla a partir de lo que el texto bíblico nos ha dejado en nuestra mente. Cuando hacemos ese repaso es increíble porque de alguna manera podemos descubrir el origen y las razones que dieron lugar a ciertas interpretaciones que todavía pueden perdurar o que de tanto en tanto resurgen en nuestro medio. Y también es interesante porque cada vez que nosotros hacemos ese rastreo nos damos cuenta de que no hemos inventado nada, que lo que a veces proponemos no es del todo una novedad, porque muchas otras personas han lidiado con esos pasajes y por lo tanto también han formulado sus respuestas, que en muchos casos son coincidentes a las que nosotros podríamos formular hoy en día. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de este paso exegético que proponemos aquí? Bueno, en primer lugar, el de realizar un rastreo y un trazado interpretativo, es decir, ver a lo largo de la historia cómo este texto ha sido interpretado. ¿Para qué? Para ampliar nuestra visión. Esto es, tomar conocimiento de cómo otros, a lo largo de la historia,
han interpretado el texto, en este caso para nosotros el texto bíblico. Poder precisar qué es lo que vieron en el texto bíblico, qué fue lo que enfatizaron o qué fue lo que dejaron de lado, por ejemplo. Esto nos va a permitir entender el origen de ciertas interpretaciones. Cuándo surgieron, por qué surgieron, cómo, de qué manera surgieron, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al realizar ese trazado, obviamente nuestra intención es evaluar esas interpretaciones. A partir de una valoración de las mismas, pero también a partir de una crítica. ¿Ok? Y todo esto, al hacer todo esto, de manera muy interesante, también vamos a poder evaluar nuestra propia comprensión. Al tener ese panorama, ¿verdad?, más complejo, más completo, vamos también a poder comparar, contrastar lo que nosotros estamos viendo en el texto bíblico con ese otro cúmulo de trabajos, de nociones, de estudios, de interpretaciones en conjunto, ¿verdad?, que también han intentado buscar sentido en el texto bíblico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esto? Bueno, ¿dónde arrancarían las interpretaciones? Recuerden que este era un punto de discusiones, pero para el texto bíblico, para el Antiguo Testamento de manera concreta, nosotros bien podríamos iniciar ese proceso en las traducciones antiguas. Y aquí tenemos que poner la lupa en algunos detalles que a veces no son contemplados por la crítica textual, que es parte del paso número 1 del protocolo exegético. Porque la crítica textual simplemente evalúa el texto en su forma mínima, ¿verdad?, de cómo fue preservado, y solo en algunos casos donde hay cosas curiosas se pueden llegar a poner algunos comentarios, pero todo lo que se denomina, entre comillas, glosas o explicaciones adicionales que a veces tienen alguna de las traducciones bíblicas, a veces son dejadas de lado. Pero sin embargo nos aportan gran valor en relación a cómo se entendió el texto bíblico en aquellos días. Recordemos que muchas de estas traducciones surgieron en un contexto bastante próximo de cuando el texto bíblico surgió o se presentó a la comunidad original. Tenemos también la literatura extrabíblica del periodo del Segundo Templo, principalmente toda esa literatura encontrada en el desierto de Judea. Tenemos la literatura rabínica, tenemos la literatura patrística, podríamos avanzar un poco más en la historia a la tradición judeo-cristiana medieval, que en gran medida marcó muchas de las cosas o de las reacciones que hoy en día tenemos en cuanto a conceptos teológicos. Podríamos estudiar, ¿verdad?, a los reformadores o el periodo de la Reforma. ¿Podríamos hacer esto también con los comentaristas modernos? Bueno, indudablemente también podemos hacer una revisión de algunos periodos, ¿verdad?, de la exégesis moderna. Podríamos concentrarnos en la interpretación judía, católica, protestante, adventista, en este caso, ¿verdad?, de que es la fe a la que pertenece quien les está hablando. Y de todas maneras podríamos entonces evaluar, recorrer todo esto para poder ver un poquito de cómo el texto fue interpretado en todas estas épocas. Voy a poner solo algunos ejemplos de las primeras ejemplos que tengo aquí. Bien. Por ejemplo, hablando de traducciones, miren qué interesante la traducción del Targum Pseudo Jonatán del libro de Génesis capítulo 22 versículo 9. Ustedes tienen allí para contrastar el texto, ¿cierto? Cuando llegaron al lugar que el Señor le había dicho, Abraham edificó allí el altar. Hasta allí sería el equivalente de la traducción del texto hebreo que tenemos en la primera fila, ¿cierto? Sin embargo, a partir de allí aparece una glosa de un comentario adicional o una aclaración que intenta hacer el traductor aquí, en relación a este pasaje. Dice así: el altar que había construido Adán y que había sido destruido por la generación de la división, y dispuso sobre él los leños y ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Cierto? El Targum se caracteriza por ser una traducción comentada, podríamos decirlo. Entonces es muy frecuente encontrar este tipo de comentarios que lo que hacen es interpretar el texto bíblico.
Así que hay un gran valor en esas interpretaciones, porque son muy antiguas y porque nos presentan a veces algunas conexiones, este, eh, algunos puntos de discusión a veces que están en el texto y que a veces uno no los nota, pero que son interesantes a la hora de profundizar en el texto bíblico. Otro ejemplo en relación a esto de las traducciones antiguas, podríamos hablar de este pasaje de Job 1.6, y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hijos de Dios, en hebreo Beneja Elohim, es traducido por la Septuaginta como Hoi Angeloi Tu Theu, los ángeles de Dios. Entonces, indudablemente aquí hijos de Dios está siendo interpretado como ángeles directamente. Probablemente podemos coincidir en esa interpretación, pero es interesante que ya esta traducción está interpretando el texto hebreo. Así que nosotros podríamos hacer este barrido por varias de las traducciones antiguas, como la Septuaginta, los Targumes, la Vetus Latina, la Vulgata, la Siríaca, y en fin, podríamos hacer este proceso a lo largo de todas aquellas traducciones antiguas que son relevantes para la interpretación bíblica hoy. En cuanto a la literatura extrabíblica del periodo del Segundo Templo, por ejemplo, pongo aquí el caso de Jubileos, capítulo 17, versículos 15 al 16, que está interpretando también algún elemento del relato de la Áqueda. En el séptimo septenario, en su primer año, en el primer mes, en este jubileo, el 12 de este mes, se dijo en los cielos de Abraham que era fiel en todo lo que se le ordenaba. Dios lo amaba, pues había sido fiel en la adversidad. Llegó el príncipe Mastemá y dijo ante Dios: Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere a todo. Dile que lo ofrezca en holocausto sobre el altar y verá si cumple esta orden. Entonces sabrá si es fiel en todo tipo de pruebas. Es interesante porque este texto pone allí a este personaje Mastemá, que deriva de una raíz vinculada con Satán, ¿verdad? De la misma raíz allí del término, y lo ubica allí como parte de la causa que genera la prueba de Abraham registrada en Génesis 22. Génesis 22 no detalla las razones por las cuales Dios prueba. Sí se nos anticipa de que lo que va a ocurrir en ese capítulo se trata de una prueba hecha por Dios. Y es interesante que este elemento, ¿verdad?, de que aparece allá aquí en Jubileo se va a replicar en algunas porciones o fragmentos de escritos allí encontrados también en Qumran, y va a aparecer de manera persistente en la literatura judía antigua. Entonces, indudablemente es interesante comprender cómo, cuándo surge, por ejemplo, esta interpretación y qué impacto tiene sobre la interpretación del texto bíblico, si es que puede relacionarse de alguna manera o no. Bueno, solo aquí algunos detalles de lo que podríamos hacer en relación a esto. Vamos a ir cerrando nuestro video de hoy. Consulta el material complementario sobre Génesis 22. Allí yo hago una demostración de cómo ha sido interpretado este capítulo de la Biblia en algunas interpretaciones muy antiguas de ese texto, y lo ejemplifico también con una interpretación más contemporánea y los puntos en común de esas interpretaciones. Y luego, obviamente, escoge algún periodo de la historia o tipo de fuente, y luego toma nota de las principales interpretaciones asociadas a tus textos de estudio. Obviamente, para los fines prácticos, aquí lo que proponemos es delimitar algo para que podamos al menos introducirnos en esta práctica de revisar las interpretaciones antiguas y a lo largo de la historia del texto bíblico que uno tiene interés por estudiar. ¿Ok? Hasta aquí fue todo. Nos vemos en un próximo video.